psicólogo cuando investiga debe seguir un conjunto de pasos. Por eso dice aquí que cuando hablamos del método de la psicología, es un conjunto de procedimientos, pasos rigurosos que se debe seguir durante la investigación para lograr un objetivo o alcanzar una meta. No, por ejemplo, ahora vamos a partir con el caso final, mira, clínico. El método clínico es utilizado por el psicólogo clínico. Entonces, él tiene varios fines, por ejemplo, ayudar a su paciente para superar el alcoholismo. Pues él va a seguir un conjunto de pasos para ayudarle a su paciente. Puede ser que tiene un paciente que sufre de depresión. Entonces él conoce diversas técnicas que dependiendo quién es un menor de edad, es un adolescente, es un joven, es soltero, es casado, tiene estudios superiores, ha vivido antes con su papá y su mamá, vivió solo, es hijo único. Luego de todo un conjunto de estudios le va a aplicar distintas técnicas para superar los problemas psicológicos que puede tener. Entonces el fin del psicólogo, pues en este caso el clínico, es hacerle cambiar, ¿no? Entonces hay varios métodos que tiene la psicología. Entonces vamos a presentar uno por uno lo que está aquí. Primero el descriptivo, presentamos así la observación, intro, extro. Seguimos la investigación por encuesta, estudios de caso, el método longitudinal que se divide en dos, ¿no? Transversal, longitudinal, y así lo que sigue. Entonces partimos de la introspección. Acá. La introspección. Ya juntitos, ya, juntos avanzamos. La introspección, ¿qué es? Es un procedimiento. Es un procedimiento donde el especialista, o sea, el psicólogo, va anotando, puede decir, va registrando, las expresiones verbales, o sea, lo que está hablando. ¿Quién? Un sujeto que está siendo investigado. Va anotando las expresiones verbales del sujeto en investigación. Entonces quiere decir que el especialista, en base a la narración de este sujeto que está siendo investigado, va conociendo qué hay allí en su mente, qué piensa, cómo es su sentimiento, su imaginación, tal vez su proyecto de vida, sus motivos que tiene. Entonces se va anotando lo que va diciendo el sujeto que está siendo investigado, ¿no? Ahora, aquí nace pues un caso, ¿no? Si presentamos este pequeño ejemplito, así, el sujeto dice, a ver qué dice. Soy amable, así dice. Soy amable, puntual, soy realista. También puede decir cosas negativas, ¿no? Tal vez dice soy tardón, soy renegón. Otra cosa positiva puede decir que soy fiel, ¿no? No sé si alguno de ustedes diría eso, ¿no?
Ya. Ya. Ahora viene una preguntita para ustedes. Pregunta para ustedes. Ustedes tienen la respuesta. Si este sujeto dice que es amable, puntual, realista, fiel, ¿necesariamente será verdadero? ¿Sí o no? No necesariamente, puede mentirnos. Entonces ahí encontramos, descubrimos que nuestro método, la introspección, es falible, falla, porque nos puede mentir. Profe, entonces ¿qué hago? Utilizamos otro método adicional, pues. Pero hay que anotar esa falibilidad. Este método es falible porque depende de la veracidad, o sea, si lo que dice es verdadero o no es verdadero. Depende de la veracidad del sujeto. Y hay algo más. Además, ese método es limitado. ¿Y por qué es limitado? Es limitado debido a que no se aplica a sujetos que tienen alteraciones mentales. No se le puede aplicar. No le vamos a preguntar pues al loquito, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Qué has pensado que vas a hacer el día de mañana? ¿Estás enamorado? No le vamos a preguntar al loquito, porque el loquito no tiene conciencia, ¿sí o no? Ya ves, entonces este método no se aplica para el loquito. Tampoco se aplica a los menores. Ni a los menores de edad. Se refiere a los niños. Niños, niñas. Ya no se aplica. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas todavía no han alcanzado un nivel de maduración mental, cerebral. Pueden confundir su imaginación, su fantasía, sus sueños con la realidad. Entonces no lo vamos a aplicar a ellos, son muy menores. Así es. Entonces, sí, pues es interesante utilizar la introspección porque si el sujeto dice la verdad, ¿no? Él dice que por ejemplo, su objetivo es ingresar a San Marcos, así cree totalmente. Entonces, si dice la verdad, obviamente que sí estamos conociendo lo que hay en su mente. Si él dice la verdad de que es una persona irritable, se molesta con facilidad, entonces obviamente que lo estamos llegando a conocer de verdad porque si es una revelación, es lo que nosotros no podemos conocer directamente lo que pasa ahí en la mente. O sea, sí es importante, solo que tiene limitaciones, fallas.
Ese método de la introspección es el primer método utilizado por la psicología científica. Lo utilizó Wilhelm Wundt. Recordarás la clase sobre escuelas psicológicas. ¿Ya? Entonces, si nuestro método de la introspección nos falla, queremos estudiar niños, queremos estudiar personas con alteraciones mentales u otros casos, entonces una alternativa podría ser la extrospección. Extrospección. A la extrospección también se le llama así. Observación natural. Observación natural. Mira, te lo digo así con palabras sencillas. Eso quiere decir ver. Así el psicólogo está observando, nada más, eso es. El resto ya es pura palabra, pues, ¿entiendes? Mirar. Puede mirar o puede grabar, pues, ¿sí o no? Eso es. Ya, entonces, extrospección. Proceso donde el investigador llega a conocer las conductas directamente. En este caso sería a través de la vista. Puede ser también otros sentidos, el oído, como que lo escucha, capta el olor, ¿no? Así, pero mayormente es la vista. Conoce directamente, ¿ya? Conoce las conductas directamente o indirectamente. Mediante cámaras, mediante cámaras de video. Se graba pues al sujeto que está siendo investigado. Hace tiempo un psicólogo se camufló. El director de un colegio contrató a un psicólogo. ¿Qué quería saber el director del colegio? Quería saber cómo es el trato de parte de los estudiantes hacia el personal de limpieza. Obviamente que él no podía saber porque cuando él pasaba por esos lugares, los estudiantes decían, oh, ahí está el director, ahí está el director. Entonces contrató a un psicólogo. El psicólogo se camufló, se hizo pasar de uno de los integrantes del grupo de limpieza, un colegio bastante grande, pues donde hay bastantes trabajadores de limpieza. Durante una semana trabajó limpiando los pisos, ¿no? El servicio higiénico, ¿no? Sí. Él mismo experimentó el trato de los estudiantes. ¿Qué te parece? Entonces su método fue la extrospección, porque él estaba viendo, él lo estaba vivenciando. Interesante. Hay formas, pues. Forma de investigar. Porque podría ser en un colegio un estudiante de quinto secundaria
que según sus compañeros es el más agresivo, agrede a sus compañeros en el aula. Entonces digamos por aquí, instalamos una cámara y se graba pues, y ahí lo vemos. Si se niega, le hacemos ver, mira aquí, este eres tú o no. ¿Ya? Ahí está, ¿ven? Una forma, para luego poder hacer las correcciones debidas. Ese método también tiene limitaciones, pues. ¿Sí? Tiene también limitaciones. Ahora, ¿ustedes qué dicen? ¿Cuál podría ser la limitación de la extrospección? Hay varios, ¿no? Por ejemplo, que esa persona o grupo de personas que están siendo observadas se dan cuenta, cambia su conducta natural, ya no es lo mismo. Y también depende del investigador, porque el investigador podría caer en la subjetividad también cuando interpreta lo que él ha observado. ¿Sí? Vamos a notar. Ese método tiene limitaciones. Porque si el sujeto en observación se da cuenta, podría alterar su conducta natural, y eso no es conveniente para la investigación. Y como decíamos, el otro aspecto subjetivo. Además, es posible que las interpretaciones del especialista contengan subjetividades. Sabemos que el científico, como el psicólogo, tiene que ser objetivo. Eso es totalmente claro. Sin embargo, hay ocasiones que inconscientemente podríamos caer en la subjetividad. Sí, hay ocasiones donde, sin darnos cuenta, podemos caer en la subjetividad. Por ejemplo, un día, una psicóloga iba a recibir a su paciente. Recibió a su paciente. O sea, tenía una cita. Su clínica, ella está dentro de la clínica y fuera de la clínica aparece su paciente. En la primera cita, ella no conoce a su paciente, sospecha que esa persona es su paciente, se acerca a la puerta, abre la puerta, le dice: hola, ¿eres Juan? Y esa persona dice: sí. Ah, justo te estaba esperando. La cita era para las 5. Faltan unos minutos. Ah, pero qué bueno. Eres muy puntual. Pasa. Y siguió comentando la psicóloga. En el Perú hay pocos puntuales. Tú has venido antes, debe ser gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Ahí la psicóloga cometió un gran error.
porque la psicología no es religión, es ciencia. No se debe combinar la labor profesional con creencias religiosas. No se tiene que suponer que el paciente también tiene que ser de la misma religión. Pudo ser un ateo, un agnóstico. Tal vez ella es cristiana, se hace la cruz todavía y su paciente es musulmán. Entonces ya malogró ya el trabajo, pues. Ese porque ella, sin darse cuenta, había caído en su subjetividad. Entonces, en ese sentido, este método también puede fallar, la extrospección. Profesor, ¿y todos los métodos fallan? Sí, todos los métodos pues tienen algo de falibilidad, no hay un conocimiento absoluto. Aunque es la introspección y la extrospección los métodos observacionales, ¿sí?, que más fallan. Entonces hay alternativas. Queremos investigar más subjetivamente, ¿sí?, queremos investigar más objetivamente, entonces podríamos optar por este método. Realizar una investigación por encuesta. Investigación por encuesta. Creo que ustedes ya rápidamente están sospechando en qué consiste este método, ¿sí o no? Encuesta, tal vez cuando has estado por la calle te han abordado y te han dicho, por favor, ¿me podría ayudar con una encuesta? A ver, dime, una encuesta más o menos ¿en qué consiste? ¿Qué podría ser? Cuando te dice encuesta, ¿cuál es la primera palabra que se te ocurre? ¿Qué te van a hacer? Preguntas, ¿no es cierto? Claro, así de sencillito. Dice encuesta, ya preguntas, esa es la palabra clave. Preguntas. Investigación por encuesta. Proceso, porque es una investigación, es un proceso, es algo que va ocurriendo. Proceso donde luego de la elaboración de un conjunto de interrogantes se procede a la aplicación. ¿Ya? Se procede a la aplicación y el análisis del resultado. Es investigación por encuestas. Todos ustedes que van a ingresar a San Marcos van a hacer investigaciones por encuesta. Los profesores dejan trabajo de investigación. Hay que encuestar. Eso ya no importa qué carrera estás. Para aprobar los cursos hay que investigar por encuesta.
Y el profesor te va a enseñar cómo hacer las preguntas, porque tú tienes que elaborar la pregunta. Y te va a calificar dependiendo cómo has elaborado. Si tu pregunta está mal elaborada, ya fuiste ya. Son un grupo de preguntas, pues, ¿no? 10, 15, 20 preguntas. ¿Cuántas preguntas vas a formular? Tú no te vas a copiar, no le vas a pedir al chat GPT, una preguntita, pues hazme preguntas. No, porque el maestro se va a dar cuenta que esa no es tu pregunta. Y luego de que has hecho tus preguntas, ahora vas a aplicarlo, pues. Y luego vas a ver qué consecuencia tiene. Y aquí hay una anotación. La anotación es la siguiente. Las preguntas, o sea, las interrogantes, deben contener alternativas. Entonces las preguntas no son preguntas abiertas. No es así como que, ¿qué piensa usted sobre el aborto? No, esa pregunta es complicada. Para luego hacer una investigación estadística, complicadísima, genera mucho problema eso. No, mejor, la investigación tiene que ser objetiva. Entonces los interrogantes deben contener alternativas. Y las alternativas no deben ser muy reducidas. Por ejemplo, mira, una pregunta dice así: ¿tolera la homosexualidad? Aunque esta pregunta es muy general, pero vale a manera de ejemplo. ¿Tolera la homosexualidad? La pregunta está bien. Ahora, si tenemos aquí una alternativa A, siguiente alternativa B, y la primera dice sí y la siguiente dice no, esto es un error. Las alternativas no deben ser así tan radicales. El resultado de la investigación con estas alternativas no tienen validez científica. No valen. Profesor, entonces, ¿cómo debería ser? Lo correcto sería así con grados, por grados. La primera alternativa: ¿tolera la homosexualidad? Respuesta: absolutamente, totalmente, por supuesto, ¿no? Así. Otra alternativa: ¿tolera la homosexualidad? Lo tolero. No es lo mismo a decir absolutamente. Lo tolero. Otra alternativa: relativamente. Siguiente alternativa: no lo tolero. O tal vez dice de ninguna manera. Ahora sí podemos presentar un cuadro estadístico. La investigación tiene mayor validez porque se ha evaluado todos los ámbitos, no puede ser sí o no. Es como cuando Luchita le dice a su Luchito:
¿Me amas? ¿Sí o no? Es muy cortante, muy cortante. Así no vale. Ya bien, dime hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. ¿Vamos bien? Todo bien, profe. Listo. Recuerden que si tienen dudas, ¿no? Si tienen alguna pregunta ahí, algo que acabo de explicar no se entendió, no te quedó tan claro, pues obviamente que tiene que ver confianza, pues, ¿no? Pregunta nomás, o igualito voy a hablar, ¿no? Sí, ustedes preguntan con confianza, profe, así pues, ¿no? Para poder interactuar, ¿no? Porque si, imagínate que yo todo el momento hablo y ustedes con los labios juntitos, ¿no? Así. Ya, pero entonces así ya no sé qué me pasa, ¿no? ¿Qué me va a dar sueño? O sea, te escucho. Ah, ya, usted suele preguntar cuando estamos resolviendo las preguntas. Sí, vale, correcto, vale. Pero también si en el proceso hay una duda, ¿no? Estamos explicando investigación por encuesta, hay una duda, no hay problema. No hay problema. Se pregunta y así vamos aclarando, avanzando juntitos. Ya. Bien, sigamos entonces a ver otro método. Estudios, así lo vamos a llamar. Estudios de caso. Ese es muy repetido, porque en clases a veces decimos un caso, ¿no? Así, repetimos, un caso. Eso. O sea, algo que ha pasado, que se ha observado. Se ha visto un hecho y una consecuencia. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, suponemos que en otras ocasiones similares se va a observar la misma consecuencia. Este método se utiliza bastante para la predicción, es para la predicción científica. Entonces diremos que estudio de casos, ¿qué es? Es un procedimiento donde se va conociendo las consecuencias de un problema, no sé, un problema tal vez psicológico, conductual o incluso médico, por un tiempo. A ver, por ejemplo,
Tenemos a una persona, un sujeto, el diabético. Cuando estaba sano, cuando no tenía la diabetes, pues tenía una vida como que su pollo a la brasa, su pescado frito, su gaseosa, comía helados con su familia, salían así, ¿no? Tanto tiempo así ha vivido. Y hasta que el médico ha detectado que tiene diabetes. Y a partir de ahora, esta persona diabética ya no debe tener la vida anterior, ya no debe consumir sus productos que a él le encantaba. Tiene que cambiar. Entonces ya no pollito a la brasa, porque eso le genera más problemas, ya no gaseosa, ya no productos muy azucarados. Entonces ahí este diabético se va a frustrar muchas veces. Y esta frustración tal vez hace que esté como un fósforo a punto de encenderse. O sea, está irritable. Todo quiere comer como antes, pero ya no. Su esposa le dice, no, eso no. Se amarga, ¿sí o no? Y de pronto analiza a sí mismo y dice, ya no tiene sentido mi vida. No, empieza a negarse. Ya no se estima tanto como antes. Observamos que su autoestima bajó. Baja autoestima. Y tal vez su diabetes sigue avanzando, no se puede controlar. Entonces el médico le dice, ya, se tiene que controlar con fármacos. Y él ahora todos los días tiene que estar tomando ese fármaco. Y a él le aburre estar tomando todos los días. Y ese fármaco genera consecuencias en la respuesta de ese varoncito, la respuesta sexual. Uy, ahora, ese que se creía tan machazo, ahora ya no va a ser tan machazo, porque ese fármaco está generando problemas en su hipotálamo, o sea, puede sufrir de ¿qué? De disfunción eréctil. Y así otras cosas. Entonces, miren, lo estamos estudiando a ese diabético. Su diabetes, miren lo que le está generando. Lo conocemos, lo anotamos. Ahora, justamente este caso, o sea, el estudio de esa persona diabética sirve. ¿Por qué? Porque si conocemos a otra persona que está empezando a desarrollar la diabetes, se le dice, hey, contrólalo. Porque si no, mira lo que te puede pasar. Porque tenemos un caso, se dice, y hemos visto esas consecuencias. Como tú también tienes diabetes, y si no lo controlas, todo lo que te puede pasar. Entonces, así corroboramos que los estudios de caso nos permiten predecir, no solamente predecir, prevenir. Claro, hay casos, por ejemplo, donde papá, mamá agresivos con sus hijos, corregían bajo castigo físico a sus hijos. Se ha conocido ese caso, caso. ¿Y cómo fueron sus hijos? Agresivos como sus padres. Entonces, ¿qué decimos? Si los padres crían a sus hijos de forma agresiva, es probable que sus hijos también sean agresivos. Es probable. No es una necesidad, pero es muy probable. En otro caso, padres agresivos, papá, mamá agresivos, hijos sumisos, inseguros, nerviosos.
Entonces decimos a papá, mamá, no críen por favor a sus hijos agresivamente. Podrían generar futuros inseguros, nerviosos. Eso pues, ¿no?
Ya, continuamos. El método transversal. Es uno de los métodos genéticos. El método genético, también llamado método evolutivo, es aquel que se utiliza dentro de las investigaciones de la psicología del desarrollo, o sea, la psicología evolutiva. Entonces, ¿este método para qué sirve? Este método se utiliza para conocer y aquí tenemos palabras claves para conocer las semejanzas y diferencias de un grupo de sujetos. Eso también ayuda en los estudios de la psicología diferencial, o sea, la psicología de la personalidad. Y el resultado va a ser inmediato. El resultado es inmediato. O sea, podemos saber rápidamente. La investigación es a corto plazo, no es a largo plazo. Y como la investigación es inmediata, es rápida, el costo de la investigación es un costo bajo. Por ejemplo, queremos saber, ¿quiénes o los varones o las mujeres son más seguros? A ver, ¿quiénes tienden más a la seguridad? ¿Son los varones o son las mujeres? Podemos saberlo rápidamente. Podemos saber, quiénes tienen más instinto de papá o de mamá. O son los varones o son las mujeres. ¿Quiénes tienen más tolerancia a la frustración? ¿Quiénes tienen más pensamiento abstracto? Hacemos la comparación. Eso es. Por ejemplo, los niños, a ver, ¿quiénes son más imaginativos? ¿Los niños o los adolescentes? Ahora, ¿ustedes qué dicen? Repito la pregunta, ¿quiénes serían más imaginativos? ¿Los niños o los adolescentes? Los niños, pues, ¿no? Aunque los niños son más imaginativos, los adolescentes le ganan. ¿En qué sentido? En el sentido de que las imágenes que se forma cada niño son imágenes simples. En cambio, ustedes adolescentes se forman imágenes complejas. Serán pocas imágenes, pero son superiores. Eso es por la masa cerebral. Método longitudinal.
En este caso la investigación no es inmediata. Aquí la investigación es a largo plazo, por un tiempo prolongado. ¿Para qué sirve? Ese método se utiliza para conocer y aquí viene la palabra clave, para conocer los cambios del sujeto durante un periodo de vida. Esta investigación es muy costosa, porque estar investigando durante tanto tiempo se necesita recursos, se necesita tiempo, se necesita perseverancia, porque a veces ya se cansa al momento de que se está investigando, uno ya no quiere continuar ya mucho tiempo y no encuentra los resultados esperados. A ver, un ejemplo, ¿no? Las investigaciones realizadas por Jean Piaget, autor reconocido en el examen de admisión. Jean Piaget, luego de investigar por más de 15 años, concluyó que el desarrollo cognitivo pasa por ¿cuántas etapas? ¿Recuerdas? Etapas o estadios, como dice el lingüista. 4, ¿no? A ver, el primero se llama sensorio motriz. Su edad es de 0 a 2. A ver, dime lo que sigue, ¿cómo se llama? Preoperacional. Su desarrollo va de 2, a ver, ¿hasta los cuántos años? Hasta los 7, de 2 a 7. Luego continúa operaciones concretas. Este es a partir de los 7 hasta 11, 12 años, de 7 a 11, 12 años. Y el último se llama estadio de las operaciones formales y su desarrollo es de 11, 12 para adelante, o sea más. Entonces, este es un ejemplo cómo se investiga longitudinalmente, es a largo plazo. Para llegar a estas conclusiones se supone que Jean Piaget tomó mucho tiempo, parte de su vida. Ya planteó eso y de ahí nomás ya falleció ya. Ya. Bien, entonces hemos terminado con el método descriptivo. Ahora vamos a presentar los métodos que ya algunos de ustedes en algo conocen, partiendo del método correlacional. ¿El método qué? Así es, tal cual lo dice en el esquema inicial que hice acá el cuadrito, ¿no? El método evolutivo, también llamado método genético, se divide en dos: transversal, longitudinal. Ya, transversal, longitudinal. Tal cual está ahí en ese lado había escrito. Ahí está. Ya. Bien. El siguiente método, el método correlacional.
correlacional o estadístico también se dice. Correlacional o estadístico. Este método permite determinar si existe o no existe una relación. Esa relación puede ser una relación directa, positiva también se le llama, directa, positiva. O podría ser indirecta, o sea, inversa o negativa también se le llama, inversa o negativa. Entonces decíamos que este método permite determinar si existe o no existe una relación entre dos variables psicológicas. Por ejemplo, vamos a relacionar lo siguiente. Esta variable psicológica. Consumo de alcohol. Esa es una variable psicológica. O sea, al psicólogo le interesa ayudar a las personas que consumen alcohol. No para que consuman más alcohol, se supone para evitar. Otra variable. Éxito profesional. Ahí están las variables. Consumo de alcohol, éxito profesional. A ver, ¿qué podemos decir? A mayor consumo de alcohol sería mayor o menor éxito profesional. Menor, ese es lo más probable. Si se incrementa el consumo de alcohol, es muy probable que va a disminuir el éxito profesional. Ahí está pues la relación, mira. A ver, dígame, si aquí tenemos la flechita hacia arriba y la otra hacia abajo, la relación entre esta primera variable y la segunda, ¿es una relación directa o inversa? Inversa. Claro, cuando van en sentidos contrarios, ya, eso es inversa. Si sería los dos hacia arriba o hacia abajo, directa o positiva. Ese método... Sí, ibas a decir. Sí, te escucho. Disculpe que le interrumpa, pero para pedirte por favor te mereces la cámara. Que la... ¿No se nota bien? A ver ahí. A ver, quiero ver en la computadora ahí.
puede ser, ¿no? Pero cuando voy escribiendo... ¿Ahí está bien? Sí, creo que ahí está mucho mejor. Pero Y vamos a referir al ángulo de esto, al de arriba, ¿no? para que quede derechito. O sea, no tiene que ser así. O sea, de que enfoca se enfoca. No es el hecho de que esté cuadrado. A ver, consulten si ahí está Ya. bien. A ver ahí, ¿qué les parece? ¿Ahí sí está bien? Solo falta zoom. Ah, habla. ¿Ahí está bien? Creo que ahora ya no me escuchan ya. Creo que se fue. Pero lo que pasa es que si debemos ver más la parte de abajo, o sea, el que está muy bien nomás creo que desaparece de toda la pizarra. Allá, ahí está justo acá, él es el especialista. Ve, mira acá, está lo máximo. Quieren que lo enfoquen bien en la cámara. Usted ha ido de acá al caballero. Ahí, no sé qué tiene que saber. Pero para que la cámara enfoque bien tiene que haber alguien que se vea. Cuando está todo blanco se desenfoca. Así, la presencia. Ya. Ahora está perfectito. Ahora ve, ahí está, va, esta vez. Por favor, una magia. Ya. Apúrate ya para estar en acción. Sí, sucede que yo enfocaba, profesor, antes así, pero me comentaron un segundo, de usted letras, ¿no? Pero hay otros que son números. Entonces, cuando yo enfocaba con los números, así como estaba antes, ustedes ven, pensé que estaba ok, pero cuando entran letras, dicen no, me está un poco con el zoom. Entonces, Ya, entonces por el contenido, ¿no? Por el contenido. y algunos profesores le presionan más fuerte la pista, entonces no es necesario el zoom. En cambio, ahí, por ejemplo, No, yo presiono bien bajito porque sabe que mi fortaleza, pero mi fortaleza. Ya, listo. Ya, ustedes van diciendo, ¿no? Si se ve, no se ve. Usted habla, ¿no? Porque yo estoy destrozando la casa, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces continuamos, mira. Entonces decíamos aquí que pues lo más probable es que si hay más consumo de alcohol, va menos probabilidad de éxito, ¿no? Esa relación se llama inversa. Ahora, este método llamado correlacional es importante porque, por ejemplo, nosotros no podemos hacer un experimento dándole alcohol a los profesionales. Claro, porque imagínate, le damos alcohol a ver qué pasa con su éxito. No, entonces, cuando queremos relacionar esta variable y esta, como causa-efecto, no se puede. Entonces, no se puede hacer un experimento. Entonces, mejor realizamos una investigación correlacional. ¿Ya? Relaciones entre variables. Ya, y justamente vamos ya al penúltimo método. ¿Sí? Al penúltimo método. El método que están esperando. Experimental. Al método experimental también se le llama método científico. ¿Ya? Método científico. Y ustedes ya conocen algo del método científico. Es un conjunto de pasos que se va a seguir. A ver, ustedes me van a ayudar. Primer paso en la investigación. Tu profesor de biología te va a decir es la observación. Hay que observar. Ya dice pues él. Estamos en psicología ya, que no moleste. Nosotros primero encontramos un problema. Ya, porque todos pueden observar, pero no todos descubren el problema. Ahí está. A modo de ejemplo, tenemos el siguiente caso. Queremos saber en qué medida el proyecto de vida
qué medida el proyecto de vida influye en el aprendizaje. Eso queremos saber. Ese es el problema. Entonces, pasamos al segundo momento. Si ya tenemos el problema, ahora vamos a plantear una posible respuesta. Esa posible respuesta se llama, háblame, te escucho. ¿Sí sabes? Hipótesis. Planteamos la hipótesis. La hipótesis es un supuesto, o sea, pensamos que esa es la respuesta. Luego de una investigación teórica, conceptual, sospechamos que esa es la respuesta. La hipótesis. Podríamos decir, por ejemplo, relacionando al caso anterior, que dice, ¿en qué medida el proyecto de vida influye en el aprendizaje? Nuestra respuesta provisional podría ser, el proyecto de vida influye en más del 10% sobre el aprendizaje. O sea, pensamos que las personas que tienen proyecto de vida van a aprender más del 10% de aquellas personas que no tienen proyecto de vida. Esa es nuestra sospecha. Y seguimos con la investigación. Paso 3. ¿Y qué hay que hacer? Vamos a determinar las variables. Determinación de variables. Vamos a determinar las variables. Hay dos variables que son variables que de ninguna manera debemos obviar. La variable independiente. A ver, dime, ¿y la otra variable cómo se llama? La variable dependiente, claro. La variable independiente es la causa. Dependiente es el efecto, es la consecuencia. ¿Y dónde lo encontramos las variables? Tanto en el problema como en la hipótesis. En el examen mayormente viene aquí en el problema. Dice, dado el siguiente problema, determine la variable independiente. O sea, en esta pregunta vamos a hallar, vamos a descubrir cuál es la variable independiente. Acabo de decir que la variable independiente es la causa y la variable dependiente es el efecto. La causa, efecto. Veamos. ¿En qué medida el proyecto de vida influye en el aprendizaje? Lo que vamos a manipular aquí es el proyecto de vida. Sospechamos que va a generar algo en el aprendizaje. Entonces el proyecto de vida es la variable independiente. Y la consecuencia dependiente, aprendizaje. También es importante aquí considerar una variable más. La variable de control. Variable de control. Esa variable
es aquella que se utiliza para homogeneizar los grupos de investigación. Homogeniza los grupos. Hace que los grupos de investigación sean muy parecidos. Y eso lo vamos a detallar aquí en el paso que sigue, pues. Entonces, paso número 4 de nuestro método. ¿Cuál es? Se llama contrastación. Contrastación. Profesor, ¿y qué es eso de contrastación? Pues es el momento donde vamos a realizar el experimento. Y para el experimento necesitamos de dos grupos. Un grupo por aquí, otro grupo más. Donde al primer grupo le vamos a dar un nombre. Se llama grupo experimental. Y al segundo grupo lo vamos a llamar grupo de control. Y como hemos dicho, es importante ahí la presencia de una variable. Aquí tenemos un grupito, otro grupito. Estos grupos de investigación, en la medida posible, deben ser lo más parecidos. O sea que utilizo el término igual. Y la variable que utilizamos para homogeneizar lo hemos denominado de control. Si aquí, por ejemplo, hay 5 niños, aquí también sería 5 niños. Si aquí todas son viudas, aquí también viudas. Si aquí hay varones y mujeres de 20 años, varones y mujeres de 20 años. Así estamos homogeneizando. Pero ¿por qué se necesita del grupo de control? ¿Por qué no basta el grupo donde se va a realizar el experimento? Para hacer la comparación final. Entonces, en esta fase, hacemos lo siguiente. Al grupo experimental le vamos a aplicar. ¿Qué le vamos a aplicar? La variable independiente. ¿Eso qué significa? Que a ese grupo le vamos a ayudar a elaborar su proyecto de vida. Entonces este grupo va a conocer cuáles son sus ideas a futuro, ¿no? Qué visión tiene, la misión, su análisis FODA, le enseñamos la malla curricular, gestión de tiempo, todo lo que tiene que ver con proyecto de vida. En cambio, a este segundo grupo no. Entonces, repito, a este grupo se le enseña el proyecto de vida, tiene que elaborar su proyecto de vida. A este grupo no. Entonces, la elaboración del proyecto de vida, esa es la aplicación de la variable independiente. Ahora, luego de un tiempo, podríamos proceder a evaluarlos, tanto al primer grupo como al segundo. Por ejemplo, un tema, ¿no? Un tema, lo evaluamos. Y ahí vamos a ver el resultado. Entonces, así llegamos a la fase final de acá. El resultado. Si, por ejemplo, observamos que el grupo experimental en promedio sacó 17, esa es su nota, su calificación, evaluación, y el grupo grupo de control sacó 12 en promedio. Es otra nota. Entonces, aquí estamos observando una diferencia muy clara. Hay una diferencia de 5. Entonces, ¿qué decimos? Que sin proyecto de vida rinden 12, con proyecto de vida 17.
Por lo tanto, nuestra hipótesis que habíamos formulado es una hipótesis cierta, pues, porque decíamos que el proyecto de vida influye en más del 10% sobre el aprendizaje, y aquí se ha demostrado, ¿verdad? Todavía casi, ¿ve? A ver cuánto, 12, 6, 5, casi como 40%, ¿ve? Cuando ocurre eso, cuando nuestra investigación confirma lo que habíamos planteado como solución, se dice que aquí se ha aceptado. Se acepta la hipótesis, y si no coincide, se rechaza. El resultado final se acepta o rechaza la hipótesis. Y así termina la investigación experimental. Bueno, ya para terminar, rápidamente, porque ya está quedando pocos minutos. El último método. El método clínico. Les decía al principio de la clase que este método es utilizado por el psicólogo clínico. El método clínico viene a ser conjunto de técnicas, psicoterapéuticas para la superación de conductas desadaptadas. ¿Y cuáles serían esas conductas desadaptadas? Por ejemplo, la agresividad, las adicciones y otros más. Conductas son actos, ¿sabes? Para la superación de conductas desadaptadas o alteraciones emocionales. Ya, muy bien. Entonces, a ver, termina. Tienes unos segundos para ya resolver la práctica dirigida. Ya, listo, me gustaría esperarle más tiempo, pero ya es momento de la práctica. Pregunta número 1, dice: es el método que escogemos cuando queremos dar respuesta a preguntas como ¿qué actitudes tienen los mayores de 65 años en entornos rurales hacia la homosexualidad? A través de encuestas, estudios de caso y observación sistemática, es posible responder a preguntas no cuantificables. Asimismo, permite realizar un primer acercamiento a una cuestión que puede ser más minuciosamente abordada a través de estudios correlacionales o experimentales. O sea, a través de este método al cual se refiere, nos acercamos al método correlacional o al método experimental. Por lo tanto, obviamente que no es ni la B ni la D. ¿Ya? Pero hay un dato.
Dice que esto incluye encuestas, estudios de caso y observación. A ese conjunto de casos, de métodos, ¿cómo se le llama? ¿Qué método es? Descriptivo, correcto. Pregunta 2. La idea original en el uso de este método fue desarrollada por el psicólogo y filósofo alemán Wilhelm Wundt. Este se centró en 3 áreas del pensamiento mental o funcionamiento mental: pensamientos, imágenes y sentimientos. Lo realizado por Wundt finalmente condujo al trabajo actual sobre procesos perceptivos y al establecimiento del campo de la psicología cognitiva. Este método puede ayudarnos en el análisis de nuestros propios pensamientos. O sea, ¿qué estamos pensando? ¿Qué sentimos? ¿Qué recordamos? Nuestros deseos, nuestros estados internos o estados afectivos internos. A ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué método es? La introspección. Claro, es conocido que Wundt utilizó la introspección. 3. Como su nombre indica, los psicólogos observan al sujeto en su contexto natural, sin intervenir en el mismo, lo cual permite que la conducta observada, estudiada, sea más espontánea que si se lleva a cabo en un laboratorio. Esto al mismo tiempo conlleva en especial a la imposibilidad de repetirse, ya que las situaciones naturales se dan una única vez. A ello hay que añadir el sesgo del observador y que su presencia puede modificar la conducta de los participantes. Lo que el autor esencialmente desea enfatizar es, ¿qué marcaste? Enano, claro, los límites de la observación natural. Pregunta 4. Se recopila información planteándose una serie de preguntas. Subraya la palabra preguntas y como eso ya salió. ¿Cuál es el método que consiste en elaborar y aplicar preguntas? Te escucho. Encuesta, correcto. 4C de casita. 5. Cuando hablamos de correlación, nos referimos a la asociación entre 2 variables. Una correlación indica cuántas de las veces en lo que observamos un fenómeno A, podemos observar a la vez un fenómeno B. Por ejemplo, si tomamos las variables nivel socioeconómico y éxito académico, podemos preguntarnos si estas dos correlacionan, es decir, si la aparición de una predice la aparición de la otra. Si tras examinar una muestra encontrásemos que el incremento de una se asocia al incremento de otra, podríamos hablar de una correlación positiva, o sea, una correlación directa. Así se desprende que la correlación resulta ser negativa cuando ¿qué? ¿Qué marcaste? La C es negativa cuando una variable está opuesta a la otra variable. Una incrementa, la otra disminuye. Así. Pregunta 6. El método permite conocer no solo el origen de un individuo, sino también las distintas etapas por la que atraviesa a lo largo de su camino. Con eso ya salió. ¿Cuál es ese método? La pregunta 6. La respuesta sería experimental. No, aquí no hay experimento. Sería el método genético. ¿Cuál de los genéticos? El longitudinal, que es una investigación a largo plazo. Entonces 6 es la B de beso. A ver, pregunta 7. Esta sí la haces, ¿ah? Esta tiene que hacerlo. A ver, ¿qué dice? Dentro de los métodos de estudio de la psicología, es el método que tiene como objetivo dilucidar, o sea, aclarar cuál es la relación causa-consecuencia
a través de la manipulación de una de las variables. Son los llamados estudios de laboratorio. Este método tiene la ventaja de ser objetivo. Las ideas preconcebidas del investigador tienen poco peso sobre los resultados y apenas generen sesgos. ¿Cómo se llama ese método? El método experimental, claro, porque el método experimental es el único que manipula las variables. Acá están las variables. Bien, ya estamos con la hora, creo, ¿ah? En ocasiones los psicólogos empleamos métodos que no terminan de caer en una de estas tres grandes familias: correlacional, genético, experimental. Por ejemplo, cuando queremos conocer si la personalidad es fruto de la socialización o si bien es heredable, empleamos los estudios de gemelos. En estos estudios tomamos gemelos separados al nacer que crecen en familias diferentes y estudiamos su personalidad en diferentes puntos de vista. Al cabo de un tiempo comparamos las decisiones entre gemelos y con una muestra de gemelos suficientemente grandes podemos hacernos una idea de cuánto se sabe o cuánto se debe a factores genéticos y cuánto al modo en que los niños son criados. Sobre lo descrito es correcto afirmar: 1. Se trata de los estudios de casos realizados científicamente, claro, estudio de gemelos. 2. Se refiere al uso de método científico en las investigaciones psicológicas. No, método científico es haber realizado un experimento, que no hay ningún experimento. Las investigaciones psicológicas algunas veces se realizan sobre las cualidades de los humanos, claro, sobre las características, ahí hablando de los gemelos. Los resultados de estos estudios contribuyen en la consolidación de la psicología diferencial. Cierto, ¿no? Porque la psicología diferencial nos dice por qué somos distintos. Ya, listo, ahora sí te edito las claves que faltan. 8 es la B de beso. Ya, 8, B de beso. 9, E de excelentes. 10, B de besito. 11, A de avión. Y 12, la E de excelentes. Bien, muchas gracias. Hemos concluido. Ahí quedamos. Será hasta la próxima sesión. Gracias, profe. A ustedes.